desperté con un sonido insoportable que taladraba mi cabeza, como si un taladro de dentista perforara mi cerebro. Apenas abrí los ojos, me encontré otra vez en esa rutina gris de siempre. Hola, me llamo Marina, tengo 35 años, y vivo en un piso amplio pero vacío en un pequeño barrio a las afueras de Sevilla. Mi vida había quedado atrapada en una cadena monótona: despertar, trabajar, fingir sonrisas, dormir y repetir. Nada parecía tener sentido, y sin embargo, ahí estaba, atrapada en mi propia jaula dorada. Esa mañana, el despertador digital sonó exactamente a las 6:30, cortando el silencio con su pitido agudo y molesto. Sentí una mezcla de hastío y cansancio que me pesaba en cada músculo. Me estiré con lentitud, casi como bajo el agua, hasta encontrar el móvil sobre la mesilla. Apagué la alarma y me quedé un momento mirando el techo, dejando que el silencio me envolviese otra vez. La luz gris de la mañana se colaba a través de las cortinas gruesas, y el aire frío del aire acondicionado parecía impregnado con la distancia de una vida que no era la mía. Mi marido, Javier, se movía silencioso en la habitación contigua. Él tampoco dijo nada, simplemente se levantó y se vistió con rapidez. Su camisa blanca impecable y sus zapatos de piel daban la impresión de alguien que siempre tenía todo bajo control, pero esa mañana su ausencia de palabras me pareció un golpe más en la rutina que nos consumía. La vida en nuestra casa seguía a un ritmo muerto: despertar, ducha, café, trabajo, cena, noche y vuelta a empezar. Era como una canción gastada que me obligaban a bailar, aunque ya no recordaba cómo moverse en silencio. Me senté en la cama, sintiendo como la seda de mi camisón rozaba mi piel, recordándome que todavía era mujer, aunque en esa casa me sentía más bien como un mueble decorativo. Mis pies tocaron el suelo frío y duro, y un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Respiré hondo, intentando encontrar un poco de fuerza para enfrentar otro día igual que todos los demás. Caminé hacia la cocina, donde ya flotaba el aroma amargo y cálido del café, uno de los pocos placeres que aún me quedaban. Javier estaba allí, al teléfono, hablando con voz dura y cortante sobre negocios que no me interesaban. Pasé a su lado sin tocarlo, como si fuera un fantasma. Para él, yo era como esa máquina de café cara y eficiente: debía estar disponible, funcionar bien y no molestar. Dejé mi taza en la mesa y tomé un sorbo de mi café negro, sintiendo ese amargor reconfortante que prometía sobrevivir al día. Hoy llegaré tarde, dijo él al colgar, sin mirarme. Reunión en el Hotel Alfonso XIII. No esperes. Se acercó, me dio un beso seco en la sien, y salió de casa sin más palabras. El sonido de la puerta cerrándose con llave resonó como un disparo silencioso, dejándome sola en el vacío de nuestro piso. Me quedé allí, aferrando la taza caliente, mientras mi mirada se perdía en la perfecta limpieza de la cocina. Entonces, mis ojos se posaron en la sombra negra que se escondía al lado del frigorífico. Era Latí, nuestro Doberman viejo y majestuoso, con su pelaje negro azabache y manchas color óxido. A diferencia de otros perros que había conocido, Latí no buscaba atención ni ladraba sin sentido. Él simplemente me miraba, con unos ojos marrones profundos que parecían leerme el alma. En ese instante, su mirada me atravesó y sentí que, quizás, él entendía todo lo que yo ya había olvidado cómo expresar. Desde aquel día, Latí se convirtió en mi sombra silenciosa, siguiendo cada uno de mis pasos sin hacer ruido ni molestar. Era como si supiera que dentro de mí algo se estaba quebrando, que necesitaba un refugio donde esconder mi dolor y mi soledad. Su presencia era un bálsamo inesperado en aquella casa fría, donde Javier y yo éramos solo dos desconocidos que compartían espacio sin compartir vida. Aquella mañana, después de que él se marchara, decidí que debía hacer algo diferente, aunque solo fuera en pequeños detalles. Subí al vestidor, mi refugio secreto donde atesoraba prendas que ya no tenía oportunidad de usar. Allí, rodeada de vestidos que colgaban inertes, me quité el camisón de seda que apenas me cubría y me miré en el espejo grande. Mi reflejo devolvía la imagen de una mujer esbelta y cuidada, pero con un brillo apagado, como si la vida lentamente me estuviera consumiendo. Mis dedos rozaron un conjunto de lencería negra, comprado en un arrebato de desesperación hacía meses y que había guardado sin usar. El encaje se amoldaba a la piel con suavidad, y al ponérmelo sentí un cosquilleo extraño, una mezcla de poder y vulnerabilidad que hacía mucho no experimentaba. Encima,
me coloqué un albornoz de seda negro, sin atar el cinturón, dejando que la tela cayera libre, insinuando más de lo que mostraba. Finalmente, elegí unos zapatos de charol con tacón alto, esos que hacía años que no usaba y que me obligaban a adoptar una postura firme y segura. Salí del vestidor con los tacones resonando sobre el parquet, cada paso era un desafío a la monotonía, una declaración muda contra la invisibilidad a la que me había condenado. La tía estaba en el pasillo, quieto, observándome con esos ojos profundos que no parpadeaban. Al verme vestido así, no ladró ni se inquietó. Solo emitió un leve sonido gutural, como un suspiro, y se levantó, acercándose con cuidado. Puso su enorme cabeza sobre mis rodillas, su aliento cálido rozando la fina tela de las medias que cubrían mis piernas. En ese instante, sentí un contacto real, vivo, sincero, algo que no había sentido en años. No era un gesto mecánico como los de Javier, ni una caricia accidental en el transporte. Era un abrazo silencioso de compañía, de comprensión. La tía y yo, solos en aquella sala, éramos dos almas heridas que se encontraban sin necesidad de palabras. Me acaricié la cabeza, hundiendo los dedos en su pelaje áspero y suave al mismo tiempo, mientras él cerraba los ojos y exhalaba profundamente. Me quedé allí, sentada, dejando que el tiempo se detuviera un momento. La casa seguía en silencio, pero yo ya no me sentía tan sola. Había encontrado un aliado inesperado, un guardián que me veía sin juzgar, que entendía mi soledad sin exigir nada a cambio. Y en ese instante, supe que algo en mí comenzaba a cambiar. No sabía qué ni cómo, pero esa conexión con la tía era el primer paso para recuperar algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Aquella mañana, mientras el sol apenas despuntaba tras los naranjos del barrio, el peso de la rutina parecía más insoportable que nunca. Javier ya había salido, con su traje impecable y su mirada fija en el móvil, desapareciendo tras la puerta sin voltear. La casa quedó sumida en un silencio pesado, roto solo por el leve tic-tac del reloj y la respiración pausada de la tía, que nunca me abandonaba. Sentada en la mesa de la cocina, con la taza de café humeante entre las manos, sentí que necesitaba un cambio, una ruptura aunque fuera pequeña con esa vida que me consumía. Recordé el vestido negro que había comprado hacía 3 años para un aniversario que Javier canceló en el último minuto, y que seguía colgado en el armario con la etiqueta intacta. Una mezcla de nostalgia y rebeldía me impulsó a buscarlo. Subí las escaleras con pasos decididos, sintiendo el roce del albornoz de seda sobre mi piel y el taconeo seguro de mis zapatos. Abrí la puerta del vestidor y dejé que la luz tenue iluminara aquel rincón donde guardaba mis secretos y deseos olvidados. Me miré en el espejo de cuerpo entero, deslizando las manos por las curvas del vestido, sintiendo cómo la tela se adaptaba a cada contorno, como una segunda piel. La espalda descubierta y la abertura alta en la pierna me devolvieron la imagen de una mujer que había dejado de existir en aquel hogar. Me puse el vestido con cuidado, ajustando cada pliegue, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, mi reflejo me devolvía una chispa de vida. La tía, que había entrado silencioso, se quedó quieto a mis pies, observándome con esos ojos marrones llenos de una sabiduría que parecía ir más allá de cualquier perro. De repente, el sonido de la puerta principal me sobresaltó. Javier había vuelto antes de lo previsto. El eco de sus pasos resonó en el pasillo mientras subía las escaleras con un aire cansado y algo molesto. Sentí como mi corazón se aceleraba, consciente de que no estaba lista para enfrentar su mirada ni sus palabras. La tía se levantó y se colocó entre nosotros, como una barrera silenciosa que protegía algo más que mi cuerpo. Cuando Javier entró en la habitación, la luz del pasillo iluminó su rostro, marcado por el estrés y la frustración. Me miró de arriba abajo, notando el cambio en mi apariencia, pero sin decir nada al principio. Su expresión se tornó en una mezcla de desconcierto y algo parecido a la ira contenida. ¿Qué haces vestida así?, preguntó con voz áspera, aunque sus ojos no podían ocultar una inquietud que me sorprendió. No respondí de inmediato. En vez de eso, sentí como una fuerza nueva se despertaba dentro de mí, una mezcla de desafío y necesidad de ser vista. La tía gruñó suavemente, y su presencia me dio el coraje para enfrentar aquel momento. Esto es para mí. No para ti, susurré, manteniendo la mirada firme. Javier dio un paso atrás,
desconcertado, y por primera vez en mucho tiempo, percibí que algo en nuestra relación comenzaba a resquebrajarse. La tensión llenó la habitación, pero también una extraña electricidad que prometía que las cosas no seguirían igual. Mientras Javier se perdía en sus pensamientos, yo sentí que, aunque el camino fuera incierto y peligroso, por fin empezaba a recuperar mi voz y mi poder. Y, junto a mí, Latí permanecía firme, mi guardián silencioso, listo para cualquier batalla que estuviera por venir. El silencio se apoderó del salón cuando Javier salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco que retumbó en mis oídos. Me quedé sentada en el borde de la cama, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder, pero también una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, había expresado algo que era solo mío, sin miedo a su juicio ni a sus reproches. Latí se acercó con pasos suaves y se tumbó a mi lado, apoyando la cabeza en mis rodillas, como si comprendiera que aquel pequeño acto de rebeldía era el principio de un cambio profundo. Pasaron los minutos y la casa volvió a quedarse en calma. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas, dibujando sombras alargadas sobre las paredes. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando cómo las calles del barrio se llenaban de gente que, al igual que yo, seguía con su rutina diaria, ajenos a las batallas invisibles que se libraban dentro de sus hogares. Sentí una mezcla de soledad y determinación, una necesidad urgente de romper con esa monotonía que me estaba consumiendo. Decidí salir a dar un paseo con Latí. Necesitaba sentir el aire fresco y el latir del mundo fuera de esas 4 paredes que se habían convertido en mi prisión. Me puse un abrigo oscuro y ajusté el collar del perro con cuidado, notando la fuerza en sus músculos bajo su pelaje brillante. Salimos al exterior, y el sonido de mis tacones resonó con autoridad sobre el pavimento mojado por la lluvia reciente. La noche había caído, y las farolas iluminaban débilmente las aceras, creando un ambiente misterioso y a la vez liberador. Mientras caminábamos, sentí como las miradas de los transeúntes se posaban en nosotros. Latí, imponente y elegante, atraía tanto respeto como temor. Yo, con mi abrigo ceñido y mis tacones altos, parecía otra mujer, una versión de mí misma que había estado oculta bajo capas de indiferencia y resignación. La combinación de mi porte decidido y la presencia majestuosa de Latí nos hacía destacar en aquella calle solitaria. Al pasar por un pequeño parque, un grupo de jóvenes ruidosos nos observó desde un banco. Uno de ellos se acercó con una sonrisa burlona, intentando provocar una reacción. Guapa, ¿y el perrito no muerde, nos dejas quitarle el bozal? La risa estalló entre sus amigos, pero yo no me inmuté. Sentí el tirón firme del collar en mi mano y, sin apartar la mirada, le respondí con voz baja y firme: Latí no soporta la falta de respeto. Mejor manteneos a distancia. El ambiente cambió en un instante. El brillo de desafío en mis ojos y la postura protectora de mi perro hicieron que los jóvenes retrocedieran, callados y sorprendidos. Esa noche, mientras regresábamos a casa, comprendí que algo en mí había despertado para siempre. Ya no era la mujer invisible y dócil que Javier creía conocer. Con Latí a mi lado, me sentía poderosa y lista para enfrentar cualquier desafío que la vida me lanzara. El mundo podía ser oscuro y frío, pero ahora tenía un aliado que me protegía, un guardián negro que caminaba junto a mí, y juntos estábamos a punto de cambiar las reglas del juego. La mañana siguiente llegó con un aire tenso y cargado de incertidumbre. Desperté con la sensación de que algo estaba a punto de romperse definitivamente. La casa, tan grande y perfecta, se sentía ahora como una jaula más opresiva que nunca. Javier no había regresado aún, y eso, aunque me aliviaba, también me llenaba de un extraño vacío. Me levanté despacio, dejando que el suave contacto del albornoz rozara mi piel desnuda, y bajé a la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. Latí estaba allí, sentado junto a la mesa, sus ojos atentos y llenos de una calma imperturbable. Mientras sorbía lentamente el café amargo, recordé la conversación tensa de la noche anterior, la amenaza velada en sus palabras cuando mencionó que podría deshacerme de Latí. Esa idea me revolvió el estómago, pero también encendió una llama de determinación en mi interior. No estaba dispuesta a perder al único ser que me ofrecía compañía verdadera y protección. Por eso, decidí que esa noche pondría fin a la tormenta que se avecinaba. Tenía que prepararme, debía tomar el control de mi vida antes de que Javier lo hiciera por mí. Pasé el día organizando mis cosas,
recogiendo documentos, fotos y recuerdos que pudieran servir para reconstruir mi futuro lejos de él. Cada objeto que guardaba era un pequeño símbolo de mi independencia que empezaba a florecer. Lati me seguía de cerca, moviendo la cola con suavidad, consciente de la tensión que me envolvía. Su presencia me daba fuerzas, me recordaba que no estaba sola, que tenía un aliado fuerte y fiel. Al caer la noche, me vestí con la ropa que había elegido para esta nueva etapa, unos leggings negros ajustados que resaltaban mis piernas largas y firmes, unas botas altas con suela gruesa que me daban seguridad al pisar, y un abrigo de cuero marrón oscuro, ceñido a la cintura con un cinturón que marcaba mi figura. Mi cabello, suelto y ligeramente despeinado, caía sobre mis hombros, y un maquillaje sutil realzaba mis ojos, dándome un aire de determinación y misterio. Coloqué el collar de Lati con cuidado, asegurándome de que estuviera firme pero cómodo. Tomé el elegante y resistente collar de cuero trenzado con un mosquetón de acero, un accesorio que más que un simple artilugio era una declaración de poder y control. Sentí un hormigueo en las manos, una mezcla de nervios y emoción. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba tomando las riendas de mi destino. Salimos al exterior, y el aire fresco de la noche me llenó los pulmones, despejando la mente. Caminamos juntos, Lati a mi izquierda, sincronizados en cada paso. Al llegar al parque, el silencio de la noche se rompió con el eco de nuestros pasos y el suave susurro del viento entre los árboles. Sentí miradas curiosas y sorprendidas mientras pasábamos, pero esta vez no me importó. Había encontrado una nueva fuerza en mí, y nada ni nadie podría detenerme. Aquella noche no solo salí a pasear, salí a reclamar mi vida. Y con Lati a mi lado, supe que estaba lista para enfrentar cualquier enemigo, cualquier amenaza que se interpusiera en mi camino. La batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba sola, y eso cambiaba todo. La sensación de que todo podía explotar en cualquier momento me acompañaba desde hacía días, pero esa noche, mientras me sentaba en el sillón del salón con Lati a mis pies, esa realidad se volvió aún más palpable. Miraba el reflejo de las llamas del fuego danzando sobre el cristal de la chimenea, y mi mente no podía dejar de repasar los momentos que me habían traído hasta allí. La tensión en la casa era insoportable, y aunque Javier parecía ausente, su presencia se sentía en cada rincón, en cada silencio cargado de reproches no dichos. Pensaba en cómo nuestra relación se había convertido en un juego frío y sin emociones, donde yo era una pieza más, intercambiable, invisible. Él era el hombre de negocios duro, calculador, que regresaba a casa con el olor del despacho, de los perfumes caros, y la mirada vacía. Sus palabras, cuando las tenía, eran tan mecánicas como las respuestas automáticas de un chatbot. Y yo, en medio de esa tormenta, me había convertido en una sombra de la mujer que alguna vez fui. Pero había algo que me daba esperanza, Lati. Él no era solo un perro, era mi protector, mi único confidente silencioso en aquella casa llena de vacíos. Su mirada profunda y su presencia imponente me recordaban que aún quedaba fuerza en mí. Esa fuerza que me había empujado a vestirme con aquella lencería negra y tacones altos, a desafiar la rutina y a reclamar mi identidad perdida. Me preguntaba, con un nudo en la garganta, cómo habría sido si Javier hubiera visto en mí a la mujer que aún existía bajo aquel disfraz de esposa perfecta y sumisa. Pero la verdad era que él ya no me veía, y quizás nunca lo hizo. En cambio, Lati me miraba con atención, sin prejuicios, sin exigencias, solo comprensión y lealtad. Mientras acariciaba su cabeza, sentí que el peso que llevaba dentro comenzaba a aligerarse. Pensé en todas las veces que había intentado callar mis deseos, mis miedos, mis anhelos, y en cómo había dejado que la rutina me robara hasta el último vestigio de pasión y esperanza. Pero ahora, en aquella noche silenciosa, me prometí a mí misma que no dejaría que mi vida siguiera siendo un eco vacío. La batalla interna estaba lejos de terminar, y sabía que Javier no se rendiría fácilmente. Pero también sabía que yo había encontrado una fuerza inesperada, una llama que ardía con intensidad en mi interior y que, con la ayuda de Lati, estaba dispuesta a proteger a cualquier precio. Cerré los ojos por un momento, dejando que el calor del fuego y la cercanía de mi guardián negro me envolvieran. El futuro era incierto, peligroso incluso, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía enfrentar cualquier tormenta. Solo esperaba que cuando llegara el momento decisivo, no estuviera sola. Y aunque el silencio de la casa era pesado,
dentro de mí resonaba un rugido sordo, un grito de libertad que estaba a punto de romper las cadenas que me mantenían prisionera. Aquella noche, cuando la oscuridad se había apoderado por completo de la ciudad y solo el tenue resplandor de las farolas iluminaba las calles vacías, la inesperada llegada de Javier cambió todo. Abrí la puerta de la habitación al escuchar sus pasos pesados, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su rostro reflejaba la mezcla de cansancio, ira contenida y algo que no lograba identificar del todo. Pero lo que más me sorprendió fue su mirada al encontrarme sentada en el suelo, envuelta en aquel vestido negro que él había ignorado durante años, con la tía a mi lado, la sombra fiel que parecía protegerme de cualquier amenaza. «¿Qué haces así?», preguntó con voz áspera, pero sus ojos no ocultaban un dejo de desconcierto. No había en sus palabras la acostumbrada indiferencia, sino un atisbo de miedo, de duda. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso en aquel instante. Latí, sin apartar la mirada de Javier, emitió un gruñido bajo, un aviso silencioso que hizo que mi marido retrocediera ligeramente. De repente, sentí que todo lo que había reprimido durante años se desbordaba en mí. No era solo el deseo de ser vista, de ser escuchada, sino una furia contenida que reclamaba justicia y respeto. Me levanté con determinación, el vestido rozando mi piel y mis tacones golpeando el suelo con una fuerza que hacía eco en la habitación. Miré a Javier a los ojos y, con voz firme, le dije, «Esto ya no es tu casa. Esto es mi vida. Y no voy a permitir que la destruyas». Él se quedó paralizado, incapaz de responder, mientras Latí se erguía majestuoso entre nosotros, una barrera viviente que parecía decir «aquí mando yo». La situación había cambiado, y por primera vez era yo quien marcaba las reglas. Sentí como una corriente de poder y liberación me recorría, como si una jaula invisible se hubiera roto de golpe. Pero la calma fue efímera. Javier, con un gesto brusco, dio un paso adelante, intentando recuperar el control que había perdido. «¿Crees que puedes desafiarme? ¿Crees que voy a permitir que un perro y una mujer decidan mi destino?», gruñó con rabia contenida. En ese momento, Latí reaccionó. Sin ladrar, sin perder la compostura, emitió un gruñido profundo y amenazante que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. La tensión alcanzó su punto máximo, y supe que aquel enfrentamiento solo era el principio de una batalla mucho más oscura y peligrosa. Javier no estaba dispuesto a ceder, y yo tampoco. Pero había algo en sus ojos que antes no había visto, miedo. Miedo a perder el control, a perderme a mí. Y eso, más que cualquier palabra, me dio la fuerza para seguir adelante. Mientras la noche avanzaba y los relojes marcaban las horas con una precisión implacable, supe que nada volvería a ser igual. Había despertado una fuerza en mi interior que ni siquiera yo sabía que poseía, y junto a Latí, estábamos preparados para luchar por nuestra libertad, sin importar las consecuencias. La guerra había comenzado, y esta vez, el tablero estaba en mis manos. El enfrentamiento en aquella habitación quedó grabado en mi mente como un instante congelado en el tiempo, pero lo que vino después fue aún más inesperado y perturbador. Javier no retrocedió del todo, sino que, con un gesto rápido y calculado, sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número. Su voz tembló ligeramente, una mezcla de rabia y desesperación que no había visto antes en él. «Traed al chofer y al guardia. Vamos a terminar esto esta misma noche». En ese momento, supe que no era solo una pelea doméstica, era una guerra que había cruzado las fronteras de nuestra casa para involucrar fuerzas que desconocía. La puerta del pasillo se abrió de golpe y apareció un hombre corpulento, vestido con una chaqueta de cuero negro, rostro impasible y mirada fría como el hielo. Sin mediar palabra, avanzó hacia nosotros con paso firme, sosteniendo en sus manos una larga correa de cuero con un lazo en el extremo, una especie de garrote diseñado para atrapar a animales. Latí, al percibir la amenaza, se erizó aún más, su cuerpo tenso y sus ojos fijos en aquel intruso. Pero yo no estaba dispuesta a dejar que mi guardián fuera reducido a un objeto o un enemigo. Me puse delante de él, con la mano firme sobre el cuello de Latí, y miré al hombre con una mezcla de desafío y miedo controlado. «No dejaré que se lo lleven», dije con voz firme. «Este perro es mi familia». La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. El hombre hizo un ademán para lanzar el lazo, pero Latí reaccionó con una velocidad y fuerza que me dejaron sin aliento.
en un salto silencioso, derribó al guardia, dejando caer la correa y dejando claro que no estaba dispuesto a rendirse. Los segundos parecían eternos, y yo sentí como mi corazón se aceleraba, consciente de que estábamos en un punto sin retorno. Javier gritó órdenes, pero su voz se perdía en el ruido de la batalla silenciosa que se libraba entre mi perro y aquel hombre. La furia contenida en Latí se transformó en un torbellino de poder y protección, y yo, por primera vez, comprendí que no solo estaba luchando por mí, sino por todo lo que ese perro representaba: lealtad, amor y supervivencia. Cuando finalmente el guardia logró levantarse y retroceder, Javier estaba pálido, con la expresión desencajada. Había subestimado la fuerza y la conexión que nos unía a Latí y a mí. Y en ese instante, supe que, aunque la batalla había sido dura, la verdadera guerra apenas comenzaba. Me acerqué a Latí, acariciándole la cabeza mientras sus ojos negros me buscaban con ternura y confianza. Gracias, susurré, sintiendo como una ola de emociones me invadía. Aquel momento había sellado un pacto entre nosotros, una alianza indestructible que nos preparaba para lo que estaba por venir. Y mientras la noche seguía su curso, con sombras alargadas y silencios cargados de promesas, supe que nada volvería a ser igual. La lucha por mi libertad y la de mi fiel compañero acababa de entrar en una nueva fase, más oscura, más intensa, pero también más real y auténtica que nunca. La tensión en aquella casa había alcanzado un punto de ebullición imposible de ignorar. Cada paso que daba, cada suspiro que escapaba de mis labios, estaba cargado de una fuerza que no reconocía en mí misma. Latí, inmenso y majestuoso, era la extensión de mi voluntad, el guardián de mi alma rota y renacida. Juntos éramos un torbellino oscuro que amenazaba con arrasar todo a su paso, y la calma aparente que nos rodeaba era solo la antesala de una tormenta inminente. Aquella noche, el silencio se volvió pesado, denso, casi insoportable. A cada instante, sentía la mirada invisible de Javier, acechando desde la sombra, buscando una oportunidad para recuperar el control que había perdido. Pero ya no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. Mi cuerpo, cubierto por el vestido negro ceñido que delineaba cada curva, se movía con una gracia felina y peligrosa, como la de una reina dispuesta a defender su reino con garras y dientes. Latí permanecía a mi lado, sus ojos amarillos como brasas ardientes, fijos en la puerta principal, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Su respiración profunda y constante era un latido que me anclaba a la realidad, un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. Sentía el poder que emanaba de él, la fuerza contenida en sus músculos y la lealtad inquebrantable que me ofrecía sin condiciones. De repente, un ruido sutil rompió la quietud. Un crujido en el pasillo, un susurro apenas audible. Mi corazón se aceleró, y con un movimiento rápido, me puse de pie, deslizando la mano hacia el arma que había tomado prestada de la caja fuerte de Javier. La fría empuñadura se ajustó perfectamente en mi mano, un peso familiar y reconfortante en medio del caos emocional que me envolvía. Latí se adelantó, erizando el pelaje de su lomo, emitiendo un gruñido bajo y amenazante que resonó en toda la casa. La puerta se abrió lentamente, y una figura apareció en el umbral, envuelta en la oscuridad, con una sonrisa fría y calculadora que me heló la sangre. No era Javier. Era alguien nuevo, un desconocido que parecía saber más de lo que debía, alguien que traía consigo la promesa de un juego mucho más peligroso y mortal. El aire se volvió irrespirable, y supe que aquella noche no solo estaba en juego mi libertad, sino también mi vida y la de quienes amaba. La batalla había escalado a un nivel que nunca imaginé, y cada decisión que tomara a partir de ese momento podría ser la diferencia entre la salvación y la destrucción. Con el arma en mano y Latí a mi lado, me preparé para enfrentar lo desconocido, con la certeza de que esta vez, no habría vuelta atrás. La oscuridad nos envolvía, pero dentro de mí ardía una llama imparable, una fuerza que solo nacía cuando una mujer decide luchar por su destino sin miedo ni arrepentimientos. El juego había comenzado, y yo estaba lista para ganarlo, cueste lo que cueste. La casa se volvió un escenario silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar la tensión que flotaba en el aire. El desconocido, envuelto en sombras, avanzó con paso firme, sin mostrar miedo ante el arma que sostenía en mi mano ni ante la imponente figura de Latí, que se mantenía alerta a mi lado. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y cálculo. Sabía que estaba ante una mujer que no se dejaría vencer fácilmente.
me mantuve firme, sintiendo como la adrenalina recorría cada fibra de mi cuerpo. La voz del hombre rompió el silencio con un tono grave y pausado. Marina, dijo, pronunciando mi nombre con una familiaridad inquietante. No estás sola en esto. Sé lo que has hecho, y sé lo que has perdido. Pero también sé lo que puedes ganar si juegas bien tus cartas. Mis ojos no se apartaron de los suyos, tratando de leer detrás de aquella máscara de seguridad. Había una oferta implícita en sus palabras, una alianza peligrosa pero quizás necesaria. Aquel hombre era Víctor, el antiguo jefe de seguridad de Javier, y ahora parecía ofrecerme algo más que protección, una oportunidad para cambiar las reglas del juego. Latí, relajándose ligeramente pero sin perder la guardia, se acercó a mí como buscando mi permiso. Con un gesto firme, bajé el arma y le indiqué que confiaba en aquel desconocido, al menos por ahora. Sabía que no podía enfrentar sola la tormenta que se avecinaba, y que quizás, para ganar la batalla final, necesitaría aliados inesperados. Mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales de las ventanas, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Mi vida, esa que había sido una prisión dorada, estaba a punto de transformarse en un campo de juego donde yo sería la reina indiscutible. Con la tía a mi lado y nuevas fuerzas a mi disposición, estaba lista para enfrentar el futuro incierto que me esperaba. Entrad, dije, abriendo la puerta y dejando atrás el pasado que me había mantenido cautiva. La noche nos envolvió a los tres, pero dentro de mí ardía un fuego que ni la oscuridad más profunda podría apagar. La historia de la mujer olvidada había terminado. La historia de la mujer que lucha, que ama y que domina, apenas comenzaba. Y esta vez, nadie podría detenernos.